Buenas tardes. A mi izquierda tengo al doctor Miguel Ángel Serra. Miguel Ángel Serra fue una persona que destacó en la Universidad de Navarra por tener premio extraordinario en su licenciatura de Biología. Posteriormente hizo el doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona y posteriormente se fue a un equipo de la Comisión Europea en Varese, en Italia, en un centro de investigación en bioinformática. Posteriormente, en el 2002, volvió de Italia y lo incorporamos. Tuve el honor de ser uno de los que participamos en su fichaje. Se incorporó a la Universidad Internacional de Cataluña como decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. En este sentido fue mi sucesor. Y desde entonces desarrolló distintos proyectos, sobre todo en temas de neurociencia. Posteriormente se fue a la Universidad Pompeu Fabra y desde entonces está en el Parque de Recerca Biomédica de Cataluña y se ha dedicado sobre todo a la gran gestión de grandes proyectos en biomedicina. Por lo tanto, es un profundo conocedor de estas áreas. Pero es que en los últimos años ha ido derivando en los últimos 2 o 3 años, hacia una materia que empezó con un artículo en un periódico, que derivó luego con un blog, que al final acabó en un libro y ahora mismo está siendo objeto de presentaciones en toda España, incluso de un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, al cual tuve el honor de poder asistir, que es sobre transhumanismo. O sea, toda esta nueva filosofía que pretende la mejora del ser humano o incluso la superación, hacer un poshumanismo de una persona humana que con la ayuda de la nanotecnología, con la informática, con la inteligencia artificial y con la tecnología, de las modernas tecnologías, hacer seres humanos superiores, lo cual tiene unas implicaciones éticas de las cuales probablemente nos va a hablar Miguel Ángel. Proyecto Cerebro en Europa. Adelante. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias al comité organizador del 10º Congreso de la EBI por haberme invitado a la conferencia. Y supongo que estarán un poco cansados. Espero no aburrirles mucho porque esto de los proyectos europeos puede ser muy aburrido. Pero bueno, vamos a ello. La presentación está dividida en dos partes. En una primera parte les voy a hacer una descripción de lo que es este proyecto, el Human Brain Project, el proyecto Cerebro Humano. Y en la segunda vamos a ver algunas cuestiones que tienen interés desde el punto de vista bioético y que de alguna forma ya han sido vistas anteriormente por otros investigadores y que incluso se ha hecho referencia a las mismas por parte de los que me han precedido en el uso de la palabra. En primer lugar, el concepto. Este proyecto es un macroproyecto, es un proyecto de proyectos o un programa de proyectos típico de la última jornada del programa marco, el denominado Horizon 2020, y que empezó en 2013, se constituyó formalmente en 2014, en junio de 2014, y tiene como objetivos generales acelerar nuestra comprensión del cerebro, avanzar en la definición y diagnóstico de patologías cerebrales y luego desarrollar nuevas tecnologías basadas en el cerebro. Esto, en principio, nos parece todo muy interesante y, de hecho, la investigación en el cerebro es uno de los retos mayores que tenemos planteados en ciencia en el siglo XXI, en este milenio. ¿Por qué? Pues porque este conocimiento mayor del cerebro nos va a permitir, dicen en el proyecto Human Brain, profundizar en lo que nos hace más humanos, saber qué es lo que nos hace más humanos. Luego, algo más tangible, desarrollar nuevos tratamientos para enfermedades del cerebro y luego, finalmente, construir nuevas tecnologías computacionales basadas en las TIC, en las tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Cuál es la misión? Ellos lo que quieren es que haya una mayor colaboración y compartición de datos de ámbito global, de ámbito mundial. Una reconstrucción del cerebro a diferentes escalas biológicas, y luego ya veremos en qué consiste. Un análisis coordinado de datos clínicos para poder mapear las enfermedades que afectan al cerebro. Y luego este desarrollo de sistemas computacionales inspirados en el cerebro. Ellos esperan que se pueda disponer de una plataforma de tecnologías de la información y de la comunicación suficientemente avanzada para que se puedan llevar a cabo experimentos
sin necesidad de recurrir a hacerlo en seres humanos, y de esta forma compartir el conocimiento para lograr elucidar lo que se denomina la más compleja estructura del universo. Por lo tanto, el Human Brain Project aspira a esta aproximación interdisciplinar, a integrar las neurociencias con la computación y la medicina, con los datos clínicos, a unificar esta investigación sobre el cerebro de manera que se beneficie a la comunidad científica global y yo diría a la sociedad en general. Pero ¿cuál es el objetivo último? El objetivo último del Human Brain Project no es otro que proporcionar en 10 años, empezaron el año pasado, conseguir la simulación de un cerebro humano entero. Esto es lo que ellos proponen como objetivo último global, ¿no? Bien, este objetivo último se concreta en un primer prototipo de modelo estructural y funcional que simule el cerebro humano. Entonces, inmediatamente ya se rebaja para 2023. Ya rebajan un poco lo que sería este prototipo, ¿no? Dicen que no será una simulación completa y detallada, sino que más bien sería un marco, lo que hemos dicho antes, un banco de pruebas, lo que hemos dicho, pues una estructura, etcétera, que permite integrar datos y conocimientos sobre el cerebro y que vengan de los datos de la investigación básica y clínica que ya se está haciendo, que se hace y que se va a hacer en el futuro. Este prototipo, este banco de pruebas, nos va a permitir contrastar hipótesis y teorías sobre el funcionamiento tanto fisiológico como patológico del cerebro. Y de esta manera elaborar este modelo global que nos permite entender el cerebro. Todo esto está explicitado como tal en la página web del Human Brain Project. O sea, cualquiera de ustedes puede acceder a ella, como veremos a continuación, y comprobarlo, ¿no? Por lo tanto, objetivos: neurociencia futura, unificada y multinivel del cerebro humano. Experimentos in silico, más que hacer experimentos in vivo. Informática futura, desarrollar nuevas tecnologías, dicen ellos, neuromórficas, neurorobóticas, aprovechando los principios reticulares y computacionales del cerebro. Es decir, reproducir cómo funciona el cerebro, pero en una estructura informática. Y finalmente, medicina futura, este mapa de las enfermedades neurológicas y psiquiátricas basados en datos clínicos multinivel que nos permita entender mejor cómo son las enfermedades, por lo tanto, diagnosticarlas, diseñar tratamientos, necesidad de recurrir a, dicen ellos, siempre o tan frecuentemente como ahora, estudios clínicos y luego poder establecer así una medicina personalizada para el tratamiento de estas patologías en los individuos. Hay 6 plataformas, esto lo voy a pasar muy por encima, porque esto lo pueden ver, como digo, en la página web, pero en definitiva reproducen lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Esta gran preponderancia de la neuroinformática, este aprovechamiento de los datos, tanto de ciencia básica como de ciencia clínica, esta elaboración de herramientas con las tecnologías de la información y la comunicación, tanto a nivel de software como a nivel de hardware, de manera que se pueda conseguir esta simulación del cerebro humano. Aquí tienen los subproyectos que hay 13 subproyectos, no me voy a detener en ellos, simplemente que los conozcan. Cada uno de ellos está liderado por, habitualmente son 2 personas, y luego el tema de la gobernanza, como funcionan muchos proyectos, Asamblea General, Consejo de Directores, pero sí hay unos asesores, pero sí que me interesaría detenerme en que hay un comité de aspectos éticos que lleva a cabo una supervisión general de los temas éticos de este proyecto y luego un comité de ética en la investigación que va más al detalle porque intenta que cada uno de los subproyectos, de los experimentos que se lleven a cabo, respete las regulaciones éticas a todos los niveles. Precisamente la ética, en relación a la sociedad también, es uno de los programas principales del proyecto Human Brain. Quiere que haya un diálogo constructivo entre el público y los que se denominan stakeholders. Dice que van a tener en cuenta los puntos de vista externos al Human Brain Project, porque esto, como verán, es un proyecto que está desarrollado por grupos de investigación que están en instituciones que han firmado el agreement de constitución de este proyecto, identificar controversias éticas emergentes y luego formular recomendaciones. Esta es la página web. Y luego hay una serie de preguntas que están ahí mismo en la página web
Y algunas de estas preguntas plantean retos bioéticos interesantes y las he tomado pues, para mi segunda parte de la conferencia. Pero sí que antes de pasar, me gustaría hacer una análisis comparativa, tampoco sería correcto, pero bueno, ver los rasgos fundamentales que tiene el Human Brain Project y luego los que tiene la Brain Initiative, que es lo mismo, al menos aparentemente, pero promovido desde los Estados Unidos. Y como pueden ver aquí, no sé si se ve bien, pero aquí ponen The White House Brain Initiative. O sea, es una iniciativa que está impulsada por el presidente de los Estados Unidos. Bien, el Human Brain Project, como hemos dicho, está financiado por la Comisión Europea, 1.000 millones de euros en 10 años. Se inició en 2013, aunque se formalizó en 2014. Participan nada menos que 112 instituciones, la mayor parte de ellas son académicas, de 24 países, muchos de ellos europeos, pero también hay no europeos, incluso hay instituciones de los Estados Unidos. Y hemos visto que quieren integrar todos los niveles de conocimiento del cerebro, desde la genética hasta la conducta. El modelo que proponen quiere hacer simulaciones y proponer nuevas terapias. Y como crítica se puede decir que la investigación está muy fragmentada, es muy ambicioso, que enfatiza la computación y resta eficacia a iniciativas más modestas. Por lo que respecta al BRAIN, al proyecto americano, como he dicho, lo promueve el gobierno de Estados Unidos, pero también empresas. Ya desde el principio hay muchas empresas. Hay un número creciente de institutos, fundamentalmente de Estados Unidos. Aspira a ser para el cerebro lo que fue el Human Genome Project para la secuenciación del genoma humano. Seguramente se acordarán, fue en los años 90, esto se consumó a principios de este milenio. Y quiere acelerar el desarrollo y aplicación de estas nuevas tecnologías para disponer de imágenes dinámicas del cerebro. Es decir, ellos quieren ver cómo funciona el cerebro observándolo con técnicas muy potentes. La investigación parte de la iniciativa de los investigadores y, por lo tanto, es muy típico de cómo se funciona en Estados Unidos. El proyecto europeo parece que hay como unos cuantos que han decidido qué es lo que hay que hacer y los demás que estén de acuerdo en trabajar así, bien, y los que no, pues no. De hecho, hay una crítica formalizada ya hace más de un año por parte de la comunidad neurocientífica que discrepa de algunas de las formas en que se lleva a cabo este Human Brain Project, porque dicen que es demasiado hecho a imagen y semejanza de las TICs y que en cambio tiene poco en cuenta la opinión o los puntos de vista de los neurocientíficos. Bien, aunque el Human Brain Project, la misma Comisión Europea, ha reconocido pues, que se pueden mejorar cosas, pues de momento, pues, como saben, la maquinaria europea es muy lenta, de momento no se han implementado. Bien, ¿qué retos éticos plantea el Human Brain Project? Primero, un dato, de hecho, tenemos en el cerebro humano 86.000 millones de neuronas que llevan a cabo pues, unas 100 a 500 trillones de sinapsis. Bien, esto para dar una idea de la complejidad. Ellos quieren llegar a una simulación del cerebro humano. Bueno, pues hay que simular esto. Bien, por lo tanto, el primer reto es muy claro, simular cerebro humano. Esto plantea retos que ya los que me han precedido antes en el uso de la palabra ya han enunciado: concepto de persona, naturaleza de la conciencia, concepto respeto de la libertad, dónde queda la responsabilidad individual, la responsabilidad moral. Bien, evidentemente, si esto pudiera llegarse a cabo, habría grandes beneficios para la medicina, pero yo incluso diría que el mismo proceso de investigación que se lleva a cabo en el ámbito de este y de otros proyectos puede redundar en grandes beneficios para los pacientes, como permitir la comunicación de personas que no pueden hablar. Estamos hablando de enfermos graves, estado vegetativo, puede mejorar las funciones cognitivas en personas con déficits determinados, ciertas demencias, traumas, accidentes vasculares cerebrales, etc., ¿no? Es decir, que sí que puede ser interesante estudiar estos temas para permitir que personas con determinadas patologías puedan llegar a mejorar, sobre todo en el funcionamiento de su cerebro, que está ahí, pero que a lo mejor no puede trascender más allá por su propia inmovilidad causada por la enfermedad. ¿Cuáles son los riesgos? Pues, bueno, también se han citado antes: predecir y modificar transitoria y permanentemente el comportamiento individual. Esto lo hemos visto en el experimento que el doctor Echarde nos ha ilustrado antes, en este caso por estimulación eléctrica.
luego veremos alguna otra cosa de farmacología, y el mejoramiento cognitivo en personas sanas. Esto es lo que más le interesa al doctor Argemí, y que es propio de la filosofía transhumanista. No podremos detenernos mucho porque es tarde, pero bueno, por lo menos lo apunto ahí. Bien, pasamos a ver alguna cosa concreta sobre este mejoramiento cognitivo por técnicas de estimulación análisis electromagnético, ¿no? Hay 4 familias que vale la pena señalar, las tenemos aquí, y en este caso podemos simplemente, para hacer algún apunte, la investigación en este tipo de tecnologías sí que puede redundar en beneficios. De hecho, se ha utilizado la estimulación cerebral profunda para mejorar los temblores propios del Parkinson en pacientes que lo padecen y que son refractarios o simplemente han agotado ya otras terapias más farmacológicas. Esto funciona con un marcapaso, está conectado con un electrodo que está instalado en el cerebro, es decir, que se requiere cirugía y que puede estimular eléctricamente una zona determinada del cerebro para alterar o mejorar las funciones que vienen controladas por esa área cerebral. Bueno, esto se ha visto que funciona, pero diría yo que no hay un conocimiento fino como el que desde el Human Brain Project se quiere conseguir conocer. Tenemos la estimulación transcranial magnética. Esta es una técnica no invasiva, no hay que hacer cirugía, y esta se utiliza para tratar el autismo y enfermedades neurológicas degenerativas, infarto cerebral, pero tampoco ahí podemos afinar qué es exactamente lo que estamos haciendo. Es decir, se coloca el generador de ondas electromagnéticas y bueno, pues se observa después una resultante que es una mejora en algunos de los factores que nosotros estamos intentando modificar de una de estas enfermedades. Luego tenemos los Brain-Machine Interface, que esto también ha salido antes en relación con el experimento para intentar que una persona que está en un lugar pueda determinar las acciones que otra que está más lejos lleve a cabo. Y esto se investiga de forma muy intensiva en los últimos años para intentar que personas que no tienen movilidad, por ejemplo tetrapléjicos, secciones medulares, etcétera, puedan recuperar parte de la autonomía que se perdió con esta patología. Y pues pueden controlar su silla de ruedas con su mente. Tienen ahí, como hemos visto antes también, una especie de casco con el recoge las ondas cerebrales, las ondas eléctricas que se generan en nuestro cerebro, y el ordenador interpreta esas ondas, ese patrón de ondas. La persona aprende a generar un patrón determinado y a ejecutar acciones determinadas en el ordenador, como ya nos han explicado un poco antes. En este caso no se trata de decirle a otro que está lejos que haga algo, sino que yo mismo pueda, por ejemplo, abrir una puerta, cerrar una puerta, contestar un teléfono móvil, etcétera, etcétera. Piensen que son acciones que una persona que tiene una inmovilidad total no puede hacer en absoluto. Y por lo tanto, cualquier cosa para estas personas es un avance muy importante. Y finalmente, las técnicas de neurofeedback, que no voy a detener porque no hay tiempo. Bien, el uso de la tecnología derivada de la simulación del cerebro humano. Ya no estamos hablando de la simulación en sí, sino de la tecnología que se va a tener que desarrollar para conseguir este prototipo de cerebro humano simulado, ¿no? Bien, sí. Disponer de estos ordenadores que funcionen como el cerebro humano es el reto, y los beneficios: aumentar la productividad industrial, ofrecer nuevos servicios al ciudadano. Bien, todo esto es muy interesante, pero hay riesgos. Los riesgos son sistemas de vigilancia masiva, es decir, que haya un control mayor de los individuos, que los controlen a todos. Ya uno puede decir que no puede salir a ningún sitio porque ya hay una videocámara que lo está registrando, y si pasara algo, lo que sea, que tú estés o no estés involucrado, la policía puede intentar ver las 25 o 27 cámaras que te han registrado, a ver si ha habido algo, ha pasado algo en ese lugar, en ese momento, ¿no? Y luego desarrollar nuevas armas militares, se entiende aquí, ¿no? Todo esto, obviamente, no me puedo resistir también a poner mi parte con alguna cosa que nos puede resultar familiar. Se podrán disponer de ordenadores en robots que funcionen como el cerebro humano, es decir, no tanto un simulador, sino robots androides que funcionen con software humano, ¿no? Bueno, esto es lo que es el tema de la famosa serie Humans, que si no la habéis visto o no la han visto, aconsejo que la vean, porque plantean muchos de los dilemas que se han formulado en esta sesión.
de limas diabéticos. Y esta serie, aquí vemos a una de las protagonistas, que Niska está intentando pues, comprar algo, no les adelanto qué es, para que puedan entender que el afán último de llegar a un androide que sea tan perfecto como un humano, de manera que pase el test de Turing. Ya saben lo que es el test de Turing, ¿no? Que nosotros interactuemos con un robot, pero que nosotros no sepamos distinguir que es un robot, pensemos que sea humano. Dicho pronto y mal, ¿no? Bien, entonces este es un poco el objetivo. Ellos quieren que, esto es de la serie, es de la página web de la serie, hechos a nuestra imagen, fuera de nuestro control. Este es el riesgo. Hechos a nuestra imagen es lo que quiere el Human Brain Project, fuera de nuestro control es el riesgo al que nos podemos enfrentar. Bien, inteligencia artificial, construir modelos a partir del conocimiento experimental del cerebro. Procesadores neuromórficos, permitir estos modelos acoplarse con robots en ambientes virtuales. Ya les anuncio, como algunos de los que están presentes aquí son conscientes, de la llegada de la realidad virtual, de la realidad aumentada. Estas Navidades va a ser lo que más se va a vender. Nos va a permitir, mediante estos cascos, entrar en un mundo virtual que nuestro cerebro va a percibir como real. Va a hacer que las personas, una vez que hayan acabado su jornada laboral, con uno de estos aparatos, con uno de estos cascos, pueda hacer lo que quiera, pueda viajar a la selva tropical, pero como si estuviera ahí, puede correr Fórmula 1, puede hacer lo que ustedes quieran. Esto, obviamente, no sabemos cuáles son los riesgos. Desde luego, la persona va a encontrar una recompensa inmediata y se va a quedar enganchado probablemente a estos nuevos juguetes, porque se van a vender como tales. Pero bueno, vienen de ahí, vienen de este tipo de investigación, ¿no? Por lo tanto, la idea es, ¿podrán estos modelos funcionar o aprender igual que un cerebro humano? Esto no lo sabemos. Estos dispositivos de inteligencia artificial los tenemos en la cabeza, pues tenemos las Google Glass, las Microsoft Glass, tenemos los microchips de radiofrecuencia, tenemos los smartphones que se introducen dentro de nuestro cuerpo y estos microchips que tenemos aquí, que son muy pequeñitos, pero que nos pueden aumentar nuestra capacidad de hacer cosas, pero también el control que otros puedan ejercer sobre nosotros mismos, ¿no? Luego, el desarrollo de nuevos fármacos para tratar enfermedades. Bueno, pues esto también es un objetivo del Human Brain Project. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos los biological signatures, como dicen ellos, las características biológicas de diferentes patologías, pues podremos configurar modelos de enfermedad que coincidan con ellas y, por lo tanto, podremos ensayar fármacos, un fármaco, varios fármacos en combinación, evaluar efectos positivos, sin necesidad de recurrir a ensayos preclínicos o a ensayos clínicos. El riesgo es que estos modelos sean incapaces de capturar toda la particularidad humana y la particularidad individual de cada persona, y que yo me cuestiono si será posible eliminar los ensayos clínicos, si nos van a permitir las agencias reguladoras hacer caso omiso de los mismos. Yo lo dudo. Bien. ¿Algún ejemplo de lo que se está haciendo hasta ahora? Bueno, pues aquí tienen algunos fármacos que se utilizan para mejorar funciones cognitivas, que se podrían utilizar para mejorar funciones cognitivas. Estos están indicados para enfermos, pero también se pueden utilizar como smart drugs, con indicaciones que se denominan off-label, que es las no indicadas en el prospecto, y para neuromejora de personas sanas. Algunos de estos fármacos seguramente les resultará muy familiar, pero lo que sí es cierto es que no se verifican todos estos efectos beneficiosos que están indicados para las personas enfermas en las personas sanas. Y en cambio es que nos podemos encontrar con efectos secundarios. Por lo tanto, hay que ir con mucho cuidado y no tomarse el donepezilo o memantina cuando uno dice, ay, me he olvidado las llaves, no sé dónde las he puesto y tal, porque probablemente no le va a servir de nada. De hecho, los ensayos clínicos que se han llevado a cabo así lo indican, ¿no? Bien, el otro problema es cómo hacemos llegar a los fármacos al cerebro, porque por si no lo saben, hay una cosa que se denomina barrera hematoencefálica que funciona de filtro muy eficaz para evitar que sustancias determinadas puedan entrar al cerebro si no han sido invitadas previamente, ¿no? Ahora se pueden utilizar nanoambulancias, que son unos péptidos muy cortos de 12 residuos que tienen una vida media en sangre bastante elevada para lo que es un péptido, de 12 a 24 horas, que pueden atravesar la barrera porque engañan a la barrera y entran por los canales de hierro, y se pueden utilizar para tratar un cáncer tan agresivo como es el glioblastoma y la taxa de Friedreich.
Bueno, esto podría ayudar, pero desde luego esto no creo que se desarrolle gracias al Human Brain Project, sino que son proyectos aparte, ¿no? Y finalmente, entender el cerebro solo con una estrategia experimental mecanicista. Esto ya ha salido también un poco antes, intentar reducir el cerebro. Los neuroreduccionistas, ¿no? Decía el doctor Courcot, creo. Bueno, pues sería probablemente propio de ellos y el beneficio pues sería el comprender el cambio biológico en la función, ¿no? Intentar llegar a esta reducción. Esto no es tan fácil, porque los comportamientos más elevados probablemente no pueden explicarse solo con un enfoque mecanicista, ya lo ha dicho él, no voy a insistir. Pero sí que no me resisto tampoco a intentar, aunque ya sé que no tengo tiempo, simplemente a darles una pincelada de una investigación que me llama mucho la atención y que además viene muy a cuento para lo que también ha explicado antes el doctor Echarte, y es cómo podemos alterar el proceso deliberativo para que el acto moral pues, pueda ser, digamos, influenciado de una forma, en este caso química. Él ha hablado de la forma eléctrica, yo voy a hablar de la forma química, ¿no? O farmacoquímica. Es un artículo publicado en Current Biology y que es un experimento relativamente complejo, pero que está aquí abajo del diseño experimental. Pero el tema es el siguiente. Nosotros tenemos elecciones con un dilema moral. Es un experimento hecho con voluntarios. Entonces había una persona que estaba en una sala y se le decía que iba a recibir una descarga eléctrica, por lo tanto, que provoca dolor, y en función de la respuesta que él diera a esa descarga eléctrica, iba a alterar, a provocar una descarga eléctrica en una persona que estaba en otra sala, eso que sería en neurociencia comportamental un yoke, con Y, yoke, es decir, uno que va a recibir algo en función de lo que haga el sujeto principal, ¿no? Y además daban dinero en función de la decisión que tomaras. Es complejo, ¿no? Realmente complejo. En realidad, no todas las veces iba a haber una descarga, ni a la persona que lo recibía en primera instancia, ni mucho menos a la segunda, pero en algún caso sí. Por lo tanto, sí que había una componente de posible daño propio o a otro. Y luego también había una componente económica, es decir, te voy a pagar o te voy a pagar. Eso también influye en el juicio moral, ¿no? Bien. Además, para complicarlo más, se dio a las personas que recibían esta descarga eléctrica o no, o bien un antidepresivo, que es el citalopram, lo hemos visto en una diapositiva anterior, o bien el levodopa, que se utiliza para tratar el Parkinson. Bien, lo que se vio en el citalopram, en los que reciben el citalopram, que aumenta los niveles de serotonina, es que se montaron más altruistas. Es decir, menos tendencia a que la decisión que tomaran afectara negativamente a una persona que dependía de ellos. En cambio, los que fueron tratados con levodopa, recibieron levodopa, que actúa sobre la dopamina, es decir, estamos hablando del circuito de recompensa, se mostraron mucho más egoístas, como dato general, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que se ha podido, de alguna manera, llegar a hacer un constructo de una cosa muy sencilla, con muchos paliativos, muy criticable, pero en el que se ve cómo se puede influir de alguna manera o modular el juicio moral. Por lo tanto, ya paso a las conclusiones. El proyecto Human Brain Project es un proyecto muy ambicioso, trata de entender el cerebro, de tratar patologías, pero es dudoso que pueda llegar a conseguir simular el cerebro humano. Tiene un planteamiento muy mecanicista, creo que debería ser compensado por puntos de vista o aproximaciones de tipo más cognitivo, de tipo que tengan en cuenta más otros aspectos más superiores. Y luego los retos éticos que plantea, que ya les he enseñado en alguna pincelada hasta ahora, no están ni mucho menos resueltos y dejan el debate abierto y, como dicen en su proyecto de ética, espero que estén receptivos a las aportaciones que se puedan hacer desde otros ámbitos y desde otras instituciones que no forman parte del proyecto o del programa Human Brain Project. Muchas gracias.